Buenas tardes. El día de hoy quiero darles la bienvenida a una pequeña exposición sobre la neurolingüística, presentada por Cindy Acosta. ¿Qué es la neurolingüística? Es el estudio de las estructuras del cerebro que permiten procesar y comprender una lengua. Es decir, que la neurolingüística está particularmente interesada por los procesos cerebrales implicados en la actividad lingüística. Ekan y Du Bois en 1969 acuñaron el término de neurolingüística con el propósito de lograr una clasificación de la afasia que tuviera en cuenta a las zonas lesionadas del cerebro y una serie de conceptos lingüísticos. Según Noam Chomsky, considera el cerebro como un órgano compuesto de diversos subcomponentes que se especializa en diferentes funciones como el lenguaje, la visión y la memoria. Es por eso que si a una persona le ocurre un daño cerebral, pueden alterarse estos subcomponentes. La relación del cerebro con los trastornos del lenguaje aparecen a mediados del 1600. Por otro lado, Paul Broca, el 18 de abril de 1861, presenta a la Sociedad de Antropología de París el primer cerebro con una lesión y un trastorno del lenguaje verbal al que llamó afemia. Más adelante, Armand Trousseau, en 1865, lo llamó afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación de la persona y se debe a lesiones cerebrales. En 1939, la neurología, psicología y lingüística se juntaron por primera vez para complementar sus méritos y lanzar este libro. En el libro están los detalles del análisis de 4 pacientes y la conclusión de que la enfermedad reduce las posibilidades de expresión locutoria a niveles primitivos que se encuentran en los primeros estudios de la evolución del lenguaje. La programación neurolingüística nació por iniciativa de John Grinder y Richard Bandler a principios de la década de los años 70 para comprender el modo de entender la conducta humana. La programación neurolingüística es una disciplina que pretende ayudar a mejorar las comunicaciones y la conducta a través del análisis del lenguaje y la forma en que vemos el mundo a través de los sentidos. Si podemos mejorar la utilización de esos sentidos, se podrá reprogramar nuestra mente para mejorar nuestro comportamiento. ¿Cómo funciona la programación neurolingüística? El cerebro confunde la realidad con lo que se imagina mentalmente. Funciona de manera inconsciente, ya que la mayoría de nuestros procesos mentales se originan de una manera inconsciente. ¿Para qué sirve? Sirve para crear y controlar nuestros pensamientos y emociones para sacar lo mejor de nosotros mismos. El ser humano funciona como patrones, es decir, acciones que se repiten. El modelo del mundo de cada persona depende de sus limitaciones individuales, sociales, neurológicas, también de sus experiencias, vivencias y cultura. No hay personas que funcionen mal, simplemente que hacen, piensan y sienten cosas que no se les acerca a su objetivo, o al menos como ellos quisieran. No actuamos directamente sobre lo que acostumbramos a dominar la realidad, sino sobre una representación de ella. Grinder y Bandler dicen que el ser humano no opera directamente sobre el mundo real en que vive, sino que lo hace a través de mapas, representaciones, modelos a partir de los cuales genera y guía su conducta. En 1980, Grinder y Bandler proponen una serie de estrategias verbales para tratar la estructura superficial del lenguaje. Este consiste en evitar las generalizaciones, las omisiones y las distorsiones. Observamos diferentes ejemplos de generalizaciones, omisiones y distorsiones. En generalizaciones vemos el ejemplo de todos los hombres son iguales. Allí se utilizan intervenciones que contradigan la generalización tomando la propia experiencia del sujeto para evitar nuevamente la generalización. En omisiones vemos estoy triste. Se produce una omisión porque no se especifica el por qué o por quién está triste. Por eso se emplean intervenciones que le permitan a la persona tener más detalles al tratar con cualquier situación. En distorsiones, el niño me pone furiosa. Se produce una distorsión porque la emoción rabia es atribuida por alguien más distinto a la persona que lo está experimentando. La programación neurolingüística trata de cómo a través del lenguaje podemos entender cómo es la maquinaria interna de cada persona, porque nos ayuda a entender mejor y poder mejorar en todos los ámbitos de nuestra vida y al mismo tiempo aprender de nosotros mismos.
A través de la programación neurolingüística se logran resultados eficaces tales como automotivarse o motivar, perder los miedos, generar confianza, tener relaciones más armónicas, entre otros. En este consiste la neurolingüística. Muchísimas gracias por su atención.